Hay un hombre junto al río Tigris. Está solo, completamente solo. Sus compañeros huyeron hace días, aterrorizados por algo que no podían ver, pero que sintieron en lo más profundo de sus huesos. Un temblor, un peso en el aire, una presencia. Daniel se quedó, porque él sí vio, y lo que vio lo destrozó por dentro. Durante 21 días, este hombre que había sobrevivido a fosas de leones, que había interpretado sueños de reyes, que había caminado con Dios desde su juventud, se convirtió en una sombra. No comió pan, no probó carne, no tocó vino. Su cuerpo se fue consumiendo lentamente, como si algo dentro de él hubiera muerto. ¿Qué es lo que puede quebrantar así a un profeta? ¿Qué visión es tan terrible que deja a un hombre sin fuerzas, sin palabras, sin deseos de vivir? Daniel no habla de ello. No puede, porque hay cosas que, cuando las ves, te cambian para siempre. Hay revelaciones que pesan tanto que el cuerpo humano no está hecho para cargarlas. Y Daniel acababa de ver el futuro de su pueblo. Había visto guerras, sufrimiento, imperios levantándose y cayendo como olas furiosas contra las costas de la historia. Había visto la maldad humana multiplicarse y la oscuridad espiritual extenderse como una plaga. Y lloró. Lloró porque amaba a su pueblo. Lloró porque vio lo que venía. Y ayunó porque sabía que la única respuesta estaba en los cielos. Pero el cielo estaba en silencio. Día 1. Ayuno. Oración. Silencio. Día 5. Ayuno. Oración. Silencio. Día 10. Las rodillas le duelen, el estómago ruge, los ojos están hundidos, pero sigue orando, sigue esperando. Día 15. La gente comienza a murmurar. ¿Qué le pasa a Daniel? ¿Por qué no come? ¿Acaso Dios no le responde? Y Daniel no tiene respuestas. Solo tiene lágrimas y una fe que se aferra con uñas rotas a la esperanza de que Dios lo escucha. Día 21. El río Tigris brilla bajo el sol de la tarde. Daniel está arrodillado en la orilla, con las manos levantadas hacia el cielo, con el rostro marcado por el sufrimiento y la espera. Y entonces sucede. El aire cambia. Primero es un resplandor, luego una figura. Un hombre vestido de lino, con un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo brilla como el topacio, sus ojos arden como antorchas encendidas, sus brazos y pies resplandecen como bronce bruñido, y su voz es como el estruendo de una multitud. Daniel levanta la mirada, y lo que ve lo derrumba. Cae al suelo, sin fuerzas, con el rostro contra la tierra. Su cuerpo tiembla, no puede moverse, no puede hablar. Es como si cada célula de su ser reconociera que está ante algo que no pertenece a este mundo, algo santo, algo poderoso, algo aterrador. Y entonces una mano lo toca. Es suave, firme, y de repente Daniel siente que puede respirar de nuevo. La mano lo levanta hasta ponerlo sobre sus manos y rodillas, temblando aún, pero consciente. Y escucha una voz que le habla directamente al alma. Daniel, hombre muy amado, está atento a las palabras que te voy a decir, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Hombre muy amado, esas palabras penetran en su corazón como un bálsamo. Después de 21 días de silencio, después de sentirse abandonado, solo, quebrantado, escucha esas 3 palabras, hombre muy amado. Y algo dentro de él comienza a sanar. Se pone de pie, todavía temblando, y el ángel continúa hablando. No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Desde el primer día. Daniel parpadea, confundido. ¿El primer día? Pero han pasado 21 días. 21 días de ayuno, de lágrimas, de oración sin respuesta. ¿Y el ángel dice que fue escuchado desde el principio? Entonces, ¿por qué tardó tanto? El ángel responde antes de que Daniel pueda preguntar. Y lo que dice es escalofriante. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia. No el rey humano, no Ciro ni Darío. El príncipe, un ser espiritual, un poder invisible que gobierna sobre la nación de Persia desde las regiones celestiales. Un principado. Y ese príncipe detuvo al ángel. Durante 21 días hubo una batalla en los cielos. Una guerra que Daniel no podía ver, pero que determinaba si su oración sería respondida o no. El ángel luchó, resistió, peleó contra ese poder oscuro, pero no pudo avanzar. No hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, uno de los arcángeles de Dios, vino en su ayuda. Recién entonces pudo atravesar. Daniel escucha esto y su mente se desmorona, porque lo que acaba de descubrir es algo que cambia todo. Sus oraciones no cayeron en el vacío, no fueron ignoradas. Fueron escuchadas desde el primer instante, pero hubo resistencia, hubo oposición, hubo una guerra espiritual desatada por sus palabras, y mientras él ayunaba en la tierra, ángeles peleaban en los cielos. Piensa en eso por un momento. Mientras Daniel lloraba, creyendo que Dios no lo escuchaba, un ángel atravesaba dimensiones espirituales, enfrentándose a principados y potestades por llevarle la respuesta. Mientras Daniel se debilitaba físicamente, Miguel mismo, el defensor de Israel, entraba en combate para liberar al mensajero. La respuesta ya estaba en camino. Pero había enemigos en el camino. Y esa es una verdad que cambia todo lo que creemos sobre la oración. Porque cuando oramos, no estamos simplemente hablando al aire. Estamos moviendo fuerzas invisibles. Estamos desatando batallas en el reino espiritual. Nuestras palabras tienen peso en los cielos. Y a veces, la demora no es ausencia de Dios, es guerra. Daniel sigue de pie, mirando al ángel, procesando lo imposible. Y el mensajero celestial no ha terminado, porque lo que viene es aún más perturbador. Pero ahora he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Los postreros días, el final de los tiempos. Guerras que aún no han sucedido, imperios que aún no han nacido, sufrimientos que atravesarán generaciones. Y Daniel está siendo invitado a ver todo eso, a cargar con ese conocimiento, a llevar el peso de saber lo que viene. Por eso estaba tan quebrantado, porque ya lo había visto, y ahora el ángel venía a confirmarlo, a explicarlo, a sumergirlo aún más en esa realidad aterradora. Daniel vuelve a caer, esta vez con el rostro hacia la tierra, sin poder hablar. Está mudo, paralizado, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acaba de entender. Ha visto demasiado, ha escuchado demasiado, y su cuerpo humano no puede soportarlo. Pero el ángel lo toca de nuevo, en los labios esta vez, y Daniel puede hablar. Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Es la confesión más honesta de un profeta. No puedo, no tengo fuerzas, esto es demasiado para mí. Y en esa vulnerabilidad, en esa rendición total, el ángel lo fortalece de nuevo. Hombre muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate.
Y Daniel siente cómo el poder de Dios fluye en él, como si cada palabra del ángel fuera un río de vida que recorre sus venas, que levanta su espíritu, que restaura su alma, y responde con las únicas palabras que puede decir: «Hable, mi Señor, porque me has fortalecido». Y es ahí, en ese momento de rendición y fortaleza combinadas, donde la verdadera revelación está por comenzar. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que te suscribas al canal Descubre la Fe, porque lo que estás a punto de descubrir en los próximos capítulos cambiará tu forma de entender el mundo espiritual, la oración y la guerra invisible que se libra sobre nuestras vidas cada día. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio de esta historia que apenas comienza, porque Daniel está a punto de descubrir algo aún más perturbador: que la guerra no ha terminado, que el príncipe de Persia sigue ahí, y que viene otro, el príncipe de Grecia, y cuando llegue, el mundo nunca será el mismo. El ángel mira a Daniel con una mezcla de compasión y urgencia, porque lo que está a punto de revelar no es simplemente información, es un secreto que la humanidad lleva milenios sin entender completamente, un secreto sobre cómo funciona realmente el mundo. ¿Sabes por qué he venido a ti? La pregunta cuelga en el aire. Daniel asiente levemente, aún procesando todo lo que acaba de escuchar. Pero el ángel no espera respuesta, porque la pregunta es retórica, es un preámbulo para algo más grande. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Esas palabras golpean como un martillo. Volver a pelear. La batalla no terminó. El ángel vino hasta Daniel, atravesó la resistencia, entregó el mensaje, pero ahora debe regresar, porque el príncipe de Persia sigue ahí, esperando, resistiendo, peleando por mantener su dominio sobre ese territorio espiritual. Y Daniel comienza a comprender algo aterrador. La guerra en los cielos no tiene pausas, no hay treguas, no hay descanso. Mientras los humanos viven sus vidas cotidianas, comprando pan, trabajando en los campos, criando a sus hijos, hay una guerra invisible que se libra constantemente sobre sus cabezas. Una guerra que determina el curso de naciones, el destino de imperios y el futuro de la humanidad. Pero hay más. El ángel continúa, y lo que dice es aún más escalofriante. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Silencio. Daniel siente cómo el frío recorre su espalda. El príncipe de Grecia, otro poder, otra entidad espiritual, otro principado, esperando su turno para gobernar sobre las naciones de la tierra. Porque eso es lo que el ángel acaba de revelar. Existe una jerarquía en el reino de las tinieblas, una estructura, un orden, y cada nación, cada reino, cada imperio tiene asignado un príncipe espiritual que gobierna sobre ella desde las regiones celestiales. Persia tiene el suyo, Grecia tiene el suyo, y están peleando entre sí, no por capricho, sino por dominio, por territorio, por control sobre las almas de millones de personas. Piensa en esto. Mientras en la tierra los persas gobernaban el mundo conocido, en los cielos el príncipe de Persia mantenía su dominio espiritual sobre ese territorio. Y ese dominio no era simbólico, era real, tan real que pudo detener a un ángel de Dios durante 21 días completos. 21 días. No fue fácil, no fue una escaramuza menor, fue una guerra prolongada, intensa, devastadora. Y el ángel necesitó ayuda. Necesitó a Miguel, uno de los príncipes principales del ejército celestial. El defensor de Israel, el arcángel guerrero. Y aún así, la batalla fue feroz. Ahora,
Imagina el poder que tiene un principado para resistir de esa manera, para enfrentarse a un mensajero divino y retrasarlo, para pelear contra las fuerzas del cielo y no ser derrotado inmediatamente. Ese es el nivel de autoridad que estos seres tienen sobre las naciones que gobiernan. Y el ángel dice que, después de Persia, viene Grecia. ¿Por qué Grecia? ¿Por qué ese orden? Porque en el reino espiritual los poderes saben lo que viene. Ellos ven el flujo de la historia antes de que suceda. Saben que el imperio persa caerá. Saben que un joven conquistador llamado Alejandro Magno se levantará como un rayo desde Macedonia y conquistará el mundo en apenas 10 años. Saben que Grecia será el próximo gran imperio, y por eso el príncipe de Grecia ya está preparándose, ya está posicionándose, ya está esperando su momento. Pero aquí está lo más importante. Estos príncipes no son simples observadores, no son entidades pasivas que simplemente reflejan lo que sucede en la tierra. Son agentes activos, influyen, manipulan, gobiernan, susurran al oído de reyes, encienden guerras, ciegan mentes, endurecen corazones. ¿Por qué crees que los imperios se comportan de ciertas maneras? ¿Por qué la crueldad sistemática? ¿Por qué la opresión generalizada? ¿Por qué las naciones caen en patrones de maldad que parecen sobrenaturales en su magnitud? Porque hay poderes detrás de ellas, principados que gobiernan desde las sombras, infundiendo su naturaleza en las estructuras humanas de poder. El príncipe de Persia no era Ciro, ni Darío, era la fuerza espiritual que operaba a través de ellos, que moldeaba la cultura persa, que influenciaba las decisiones políticas, que mantenía a Israel bajo opresión y trataba de impedir que el pueblo de Dios cumpliera su propósito. Y cuando Persia cayera, el príncipe de Grecia tomaría su lugar, y con él vendría una nueva ola de influencia espiritual, una nueva forma de opresión, una nueva estrategia de las tinieblas. Pero hay algo más que el ángel revela, algo que Daniel necesita saber con urgencia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El libro de la verdad, un registro celestial donde está escrito lo que ha de suceder, no como destino ciego, sino como el plan soberano de Dios desarrollándose a través de la historia, a pesar de la resistencia de las tinieblas. Y en ese plan hay una guerra constante, una batalla que requiere ayuda. Y el ángel dice algo devastador: ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Piensa en eso. En todo el ejército celestial, solo Miguel está peleando junto al mensajero contra los príncipes de las naciones. Solo uno, el príncipe de Israel, el defensor asignado al pueblo de Dios. ¿Por qué solo él? Porque cada nación tiene su príncipe, y Miguel es el príncipe de Israel. Él no puede abandonar su puesto, no puede dejar su asignación, pero puede ayudar, puede entrar en combate cuando es necesario, puede intervenir cuando un mensajero de Dios necesita atravesar territorio enemigo. Y eso significa algo profundo. Israel tiene un defensor en los cielos. No está solo, no está abandonado. Mientras en la tierra parece débil, pequeño, oprimido, en los cielos tiene a uno de los guerreros más poderosos del ejército de Dios, peleando constantemente por su supervivencia. Y esa es la razón por la que Israel sigue existiendo, a pesar de Egipto, a pesar de Asiria, a pesar de Babilonia, a pesar de Persia, a pesar de Grecia, a pesar de Roma, a pesar de todos los imperios que han intentado destruirlo a lo largo de la historia, porque hay una guerra en los cielos que protege lo que Dios ha declarado que debe permanecer.
Daniel escucha todo esto y su mente está abrumada, porque está entendiendo por primera vez la verdadera naturaleza del conflicto. No es solo político, no es solo militar, no es solo cultural, es espiritual, es cósmico, es una guerra entre el reino de Dios y los principados de las tinieblas por el control de las naciones y el destino de la humanidad. Y sus oraciones, las oraciones de un hombre anciano arrodillado junto a un río, desencadenaron todo esto. Movieron a un ángel a atravesar dimensiones. Provocaron que Miguel entrara en batalla. Quebraron la resistencia del príncipe de Persia y abrieron un canal entre el cielo y la tierra para que la verdad fuera revelada. Por eso el ayuno fue de 21 días, porque no estaba esperando que Dios decidiera escucharlo. Estaba sosteniendo la batalla espiritual con su persistencia. Cada día de ayuno era un día más de resistencia contra las fuerzas que intentaban silenciarlo. Cada oración era una declaración de que no se rendiría. Cada lágrima era un arma contra el reino de las tinieblas. Y funcionó. El ángel atravesó. Miguel lo respaldó. Y Daniel recibió su respuesta. Pero ahora el mensajero debe regresar. Debe volver a la batalla, porque el príncipe de Persia sigue resistiendo. Y después de él viene otro aún más poderoso, el príncipe de Grecia. Un poder que traerá consigo un imperio que conquistará el mundo conocido en menos de una década. Un imperio que difundirá su filosofía, su idioma, su cultura por toda la tierra. Un imperio que en lo espiritual representará una nueva fase en la guerra por las almas. Y todo esto, Daniel lo está viendo ahora, lo está entendiendo, y el peso de ese conocimiento es aplastante, porque lo que el ángel le ha revelado no es simplemente historia futura, es la mecánica del mundo espiritual, es el funcionamiento real del cosmos, es la verdad detrás de la cortina de la realidad visible. Hay príncipes sobre las naciones, hay guerra en los cielos, hay ángeles peleando, hay principados resistiendo, y en medio de todo eso hay un Dios soberano que escucha las oraciones de sus hijos y envía ayuda, aunque esa ayuda tenga que atravesar batallas invisibles para llegar. Daniel cae de rodillas nuevamente, no de debilidad esta vez, de adoración, porque ha visto lo que pocos han visto, ha entendido lo que pocos entienden, y sabe con absoluta certeza que sus oraciones importan, que su ayuno no fue en vano, que la guerra es real, y que Dios está en control, incluso cuando parece que el silencio es la única respuesta. El ángel lo mira con ternura, y antes de partir, le da una última instrucción, un último aliento de esperanza en medio de la revelación aterradora. Esfuérzate, y Daniel lo hará, porque ahora sabe que no está solo, que cuando ora no está hablando al vacío, que cuando ayuna no está desperdiciando su tiempo, que cuando clama hay ángeles que se mueven, batallas que se pelean, y victorias que se ganan en lugares que sus ojos no pueden ver. La guerra es real, y él está en medio de ella. Hay algo que la mayoría de las personas nunca entiende, algo que permanece oculto detrás de las noticias, las guerras, las políticas y los movimientos sociales. Algo que opera en las sombras de cada decisión gubernamental, cada conflicto internacional, cada crisis que sacude a las naciones. El mundo no funciona como crees que funciona. Hay una estructura invisible, una jerarquía de poderes que gobierna desde dimensiones que tus ojos no pueden ver. Y lo que acabas de escuchar en los capítulos anteriores no es mitología, no es fantasía, es la realidad del cosmos tal como Dios se la reveló a Daniel.
Cada nación tiene un príncipe, no un presidente, no un rey, no un primer ministro. Esos son simplemente las piezas visibles en el tablero. Pero detrás de ellos, por encima de ellos, operando a través de ellos, hay entidades espirituales que gobiernan los territorios desde las regiones celestiales. Principados. La Biblia los llama así: principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no son simples demonios vagando sin propósito, son estructuras organizadas, jerarquías de poder, gobernantes asignados a territorios específicos, con la tarea de mantener a las naciones bajo la influencia del reino de las tinieblas. El príncipe de Persia no era una metáfora, era un ser real, con autoridad real, con poder real para influir, manipular y controlar las decisiones del imperio más grande del mundo en ese momento. Y cuando el ángel le dijo a Daniel que tuvo que pelear contra él durante 21 días, no estaba exagerando. Fue una batalla literal, feroz, prolongada, en dimensiones espirituales que nuestras mentes apenas pueden comprender. Y Persia no era la única. Cada gran imperio de la historia ha tenido su príncipe. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Y no han desaparecido. Siguen existiendo hoy, operando sobre las naciones modernas, infundiendo su naturaleza en las culturas, las leyes, las ideologías y los sistemas de gobierno. ¿Por qué algunas naciones parecen sistemáticamente opuestas a Dios? ¿Por qué ciertos países persiguen a los cristianos con una crueldad que parece sobrenatural? ¿Por qué hay lugares donde la oscuridad espiritual es tan densa que puedes sentirla en el aire? Porque hay príncipes gobernando sobre ellos. Pero aquí está lo que Daniel descubrió. Estos príncipes no son todopoderosos, no son invencibles, pueden ser resistidos, pueden ser derrotados. Y la clave para vencerlos no está en las armas humanas, ni en la estrategia política, ni en la fuerza militar. Está en la oración, en el ayuno, en la intercesión persistente que mueve el brazo de Dios y desata la intervención angelical. El príncipe de Persia resistió al ángel durante 21 días, pero no pudo detenerlo para siempre, porque Daniel seguía orando, seguía ayunando, seguía clamando, y su persistencia en la tierra sostenía la batalla en los cielos. Cada día que Daniel no se rendía era un día más en que el ángel seguía peleando. Y eventualmente, con la ayuda de Miguel, la resistencia fue quebrada. Esa es la verdad más poderosa que emerge de esta historia. Tus oraciones mueven batallas celestiales. Cuando oras, no estás simplemente hablando palabras al aire. Estás desencadenando fuerzas en el reino espiritual. Estás moviendo ángeles. Estás activando la intervención divina. Estás declarando guerra contra los principados que gobiernan sobre tu ciudad, tu nación, tu familia. Y ellos resisten. Claro que resisten, porque saben lo que está en juego. Saben que si tus oraciones son respondidas, su control se debilita, su dominio se agrieta, su influencia se reduce. Por eso pelean tan ferozmente contra los mensajeros que Dios envía en respuesta a tu clamor. Pero hay algo más que necesitas entender: la estructura de estos poderes. No todos los principados tienen el mismo nivel de autoridad. Hay jerarquías, hay rangos, hay príncipes sobre ciudades, príncipes sobre regiones y príncipes sobre naciones enteras. Y por encima de todos ellos, hay uno que gobierna sobre el sistema mundial completo. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, Satanás mismo. Y bajo su mando hay una estructura militar perfectamente organizada.
principados en la cima, potestades debajo de ellos, gobernadores de las tinieblas operando en niveles regionales, y huestes de maldad en las regiones celestes, ejecutando las órdenes desde arriba, cada uno con una tarea específica, cada uno con un territorio asignado, cada uno con la misión de mantener a la humanidad ciega, oprimida y alejada de Dios. El príncipe de Persia tenía una asignación: mantener el dominio espiritual sobre el imperio persa, influir en sus líderes, endurecer sus corazones contra el pueblo de Dios, impedir que Israel regresara a Jerusalén, bloquear el cumplimiento de las promesas divinas. Y lo estaba logrando, hasta que Daniel oró. El príncipe de Grecia tenía otra asignación: prepararse para el siguiente imperio. Porque en el reino espiritual, estos poderes ven el flujo de la historia antes de que suceda. Saben que Alejandro Magno se levantará. Saben que conquistará el mundo. Saben que el idioma griego se convertirá en la lengua universal. Y saben que a través de ese imperio podrán difundir filosofías, idolatrías y sistemas de pensamiento que alejarán a millones de la verdad. Por eso el ángel le dijo a Daniel: y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. No era una predicción casual, era una advertencia, porque lo que venía era aún más grande, más influyente, más devastador espiritualmente. El imperio griego no solo conquistaría territorios, conquistaría mentes, y su príncipe espiritual estaba listo para ejecutar esa estrategia desde las sombras. Y aquí está lo aterrador: ese príncipe sigue operando hoy. Porque aunque el imperio griego cayó hace más de 2000 años, su influencia nunca desapareció. La filosofía griega sigue siendo la base del pensamiento occidental. El humanismo, el racionalismo, la exaltación del intelecto humano por encima de la revelación divina, todo eso tiene sus raíces en Grecia. Y detrás de esas ideologías hay un principado que sigue susurrando las mismas mentiras que susurraba hace milenios. No necesitas a Dios, tú eres suficiente. La razón humana es la medida de todas las cosas. Puedes descubrir la verdad por ti mismo. No necesitas fe, necesitas conocimiento. Y millones caen en esa trampa, porque suena lógico, suena sofisticado, suena inteligente, pero es la misma estrategia del Edén disfrazada con palabras elegantes. Seréis como Dios, seréis sabios. No necesitáis someteros a nadie. El príncipe de Grecia nunca se fue, solo cambió de forma. Pero hay esperanza, porque así como Daniel descubrió que los principados pueden ser resistidos, también descubrió que hay un defensor para el pueblo de Dios: Miguel, el príncipe de Israel, el arcángel guerrero que no abandona su puesto, que pelea constantemente por la supervivencia del pueblo de Dios, que interviene cuando es necesario, que rompe las líneas enemigas para que los mensajeros puedan pasar. Y eso significa que no estamos solos, que cuando oramos hay ángeles que responden, que cuando ayunamos hay batallas que se pelean a nuestro favor, que cuando clamamos hay un ejército celestial que se mueve en respuesta a nuestras palabras. Israel ha sobrevivido a todos los imperios que intentaron destruirlo. Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó. Pero Israel sigue aquí. ¿Por qué? Porque tiene un príncipe en los cielos, porque Miguel nunca dejó de pelear, porque Dios nunca abandonó su pacto. Y si eres parte del pueblo de Dios hoy, esa misma protección te cubre a ti, porque la Iglesia ha heredado las promesas de Israel, y aunque los príncipes de las naciones siguen operando, aunque la resistencia es real, aunque las batallas son feroces, hay un defensor que nunca duerme,
que nunca se rinde, que pelea por ti incluso cuando no lo ves. Pero aquí está la parte que no puedes olvidar. La batalla requiere tu participación. Daniel no se sentó a esperar pasivamente. Oró, ayunó, clamó durante 21 días sin rendirse, y su persistencia sostuvo la batalla celestial hasta que la victoria fue alcanzada. Si él se hubiera rendido en el día 20, el ángel habría sido derrotado. La respuesta nunca habría llegado. La revelación habría quedado bloqueada. Tu persistencia importa, tu fe importa, tus oraciones importan, porque hay príncipes resistiendo, hay potestades bloqueando, hay gobernadores de las tinieblas intentando silenciarte. Pero si no te rindes, si sigues orando, si sigues clamando, eventualmente la resistencia será quebrada. El mensajero atravesará y la respuesta llegará. Esa es la verdad que Daniel descubrió junto al río Tigris, y es la misma verdad que tú necesitas entender hoy. El mundo está gobernado por principados, pero esos principados pueden ser derrotados, y el arma más poderosa que tienes no es política, ni dinero, ni influencia humana. Es la oración persistente, desesperada, inquebrantable, que mueve el brazo de Dios y desata la guerra en los cielos. El ángel está de pie frente a Daniel, y sus palabras aún resuenan en el aire como truenos distantes. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Volver a pelear. Esas 3 palabras lo dicen todo. La batalla no terminó. No fue un enfrentamiento único que se resolvió y se cerró. Fue el comienzo de una guerra prolongada, una campaña espiritual que continuaría más allá de ese encuentro junto al río Tigris. Y lo que el ángel está revelando es escalofriante. Después de Persia viene Grecia, no como una posibilidad, no como una amenaza distante, como una certeza absoluta. El príncipe de Grecia ya está en posición, ya está esperando, ya está preparado para asumir el control cuando llegue su momento, y llegará pronto. Daniel lo sabe, ha visto las visiones, ha recibido las revelaciones. Sabe que el imperio persa, que ahora parece invencible, caerá. Y sabe lo que vendrá después. Un conquistador joven, brillante, feroz. Un hombre que cabalgará desde Macedonia con un ejército pequeño pero imparable. Un guerrero que conquistará el mundo conocido antes de cumplir 33 años. Alejandro Magno. Pero lo que Daniel está entendiendo ahora es que Alejandro no será simplemente un genio militar. Será un instrumento, una pieza en un tablero mucho más grande, porque detrás de él, invisible pero real, operará el príncipe de Grecia, un poder espiritual que utilizará ese imperio para algo mucho más profundo que la conquista territorial, para la conquista de mentes. El imperio griego no solo tomará ciudades, tomará culturas, no solo derrotará ejércitos, derrotará formas de pensar, y cuando caiga dejará un legado que durará milenios, un legado de filosofía, de arte, de pensamiento racional, que aunque contiene belleza, también contiene veneno. El veneno del humanismo, la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, que la razón humana es suficiente, que Dios, si existe, es irrelevante para la vida práctica. Y ese veneno se extenderá por todo el mundo conocido. Se infiltrará en las universidades, en las escuelas de pensamiento, en las conversaciones de los sabios. Y eventualmente alcanzará incluso a la Iglesia, donde filósofos cristianos intentarán mezclar la revelación divina con la sabiduría griega, creando híbridos teológicos que diluirán la pureza del Evangelio.
Pero eso vendrá después. Por ahora, el ángel debe regresar a la batalla contra Persia, porque aunque el príncipe de Grecia está esperando, primero debe caer Persia, y ese príncipe no se rendirá fácilmente. Daniel escucha esto y siente el peso de la historia sobre sus hombros, porque él no vivirá para ver el ascenso de Grecia. Morirá antes de que Alejandro nazca. Pero la visión que ha recibido abarca siglos, atraviesa generaciones, y lo que está presenciando ahora no es solo su historia, es la historia del mundo. El ángel continúa hablando, y sus palabras son como golpes de martillo, forjando verdades eternas en el corazón de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro de la verdad, un registro celestial, un documento eterno donde están escritos los planes de Dios, los movimientos de la historia, el ascenso y caída de imperios y el destino final de todas las cosas. Y Daniel está siendo invitado a leer ese libro, a conocer lo que pocos conocen, a ver lo que pocos ven. Pero con ese conocimiento viene un precio, el peso de saber lo que vendrá, el dolor de ver el sufrimiento antes de que suceda, la carga de entender que la maldad no ha terminado, que el conflicto continuará y que su pueblo atravesará tiempos aún más oscuros antes de que llegue la redención final. Y aún así, Daniel no retrocede. No pide que el ángel se detenga, no cierra sus oídos a la verdad, porque entiende algo fundamental. Es mejor saber y estar preparado que vivir en la ignorancia y ser tomado por sorpresa. El ángel entonces hace una declaración que revela la soledad de su misión. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ninguno. De todo el ejército celestial, solo uno está peleando junto al mensajero contra los príncipes de las naciones. Miguel, el defensor de Israel, el guerrero que no puede abandonar su puesto, pero que interviene cuando es necesario, porque él entiende lo que está en juego. Entiende que si el pueblo de Dios es destruido, el plan de redención se detiene, y no puede permitir que eso suceda. Pero, ¿por qué solo Miguel? ¿Dónde están los demás ángeles? ¿Por qué no hay un ejército completo respaldando al mensajero? Porque cada ángel tiene una asignación, cada uno tiene un territorio, cada uno tiene una tarea específica que no puede abandonar. Y en esta batalla particular, solo Miguel puede intervenir sin dejar descubierto su puesto, porque su asignación es proteger a Israel, y ayudar al mensajero que va a Daniel es parte de esa protección. Esto revela algo profundo sobre la guerra espiritual. Es estratégica, no es caótica. No es una batalla donde todos pelean contra todos sin orden ni razón. Es una guerra con reglas, con territorios, con asignaciones específicas, y los ángeles de Dios operan dentro de esa estructura, cumpliendo sus misiones con precisión militar. Y en este caso, la misión es clara: proteger al pueblo de Dios, asegurar que la revelación llegue a Daniel, quebrar la resistencia del príncipe de Persia y prepararse para el enfrentamiento con el príncipe de Grecia, porque Grecia viene. Eso es inevitable. En el año 334 a.C., un joven de 20 años cruzará el Helesponto con 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. En 11 años conquistará Persia, Egipto, Asiria, India y todo lo que hay entre ellos. Nunca perderá una batalla, nunca retrocederá. Y cuando muera a los 33 años, dejará el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Y detrás de cada batalla, detrás de cada conquista, detrás de cada decisión estratégica, operará el príncipe de Grecia, invisible,
silencioso, pero real, infundiendo su naturaleza en el imperio, difundiendo su filosofía, extendiendo su influencia espiritual sobre millones de almas. Pero hay algo que ese príncipe no sabe, algo que no puede ver porque está cegado por su propia arrogancia. El imperio que está construyendo, aunque parezca ser su victoria, será usado por Dios para preparar el escenario para el Mesías. Porque cuando Alejandro difunda el idioma griego por todo el mundo conocido, estará preparando el terreno para que el Nuevo Testamento sea escrito en un lenguaje universal. Cuando unifique las culturas bajo una sola administración, estará facilitando los viajes misioneros de los apóstoles. Cuando construya carreteras y establezca rutas comerciales, estará pavimentando el camino para que el Evangelio se extienda a toda la tierra. El príncipe de Grecia cree que está ganando, pero Dios está usando sus movimientos para sus propósitos. Está convirtiendo las estrategias del enemigo en herramientas para la redención. Y cuando todo esté dicho y hecho, el imperio griego habrá servido al plan divino sin siquiera saberlo. Esa es la ironía suprema de la guerra espiritual. Los principados pelean ferozmente, creyendo que están ganando territorio, pero Dios es tan soberano que incluso sus victorias temporales terminan sirviendo a sus propósitos eternos. El príncipe de Persia resistió al ángel durante 21 días, creyendo que estaba bloqueando la revelación. Pero lo único que logró fue demostrar cuán poderosas son las oraciones de un hombre fiel. Porque Daniel no se rindió, y eventualmente la resistencia fue quebrada. El príncipe de Grecia vendrá, creyendo que está conquistando el mundo para su reino. Pero lo único que logrará será preparar el escenario para la venida del Rey de Reyes, porque 300 años después de Alejandro, un niño nacerá en Belén, y ese niño crecerá para destruir las obras del diablo, para despojar a los principados y potestades, para exhibirlos públicamente en la cruz, y para establecer un reino que nunca será destruido. Y todos los príncipes de las naciones temblarán ante su nombre. Daniel no ve todo esto, no puede, porque está demasiado lejos en el futuro. Pero lo que sí ve es suficiente para entender una verdad fundamental. Dios está en control. Aunque los principados resisten, aunque las batallas son feroces, aunque el camino es largo y difícil, Dios está orquestando todo hacia un final glorioso. Y eso le da paz. No una paz superficial que ignora el conflicto, sino una paz profunda que descansa en la soberanía divina. Una paz que dice, sí, hay guerra, sí, hay resistencia, sí, vendrán tiempos oscuros, pero Dios sigue en su trono y al final Él gana. El ángel se prepara para partir. Su misión con Daniel está completa. Ha entregado el mensaje. Ha revelado la estructura del reino invisible. Ha advertido sobre lo que viene. Ahora debe regresar a la batalla, porque el príncipe de Persia sigue resistiendo, y después de él viene el príncipe de Grecia. Y la guerra continúa. Pero antes de partir, el ángel mira a Daniel una última vez, y en sus ojos Daniel ve algo que nunca olvidará. Ve compasión, ve determinación, ve la certeza inquebrantable de que, aunque la batalla es feroz, la victoria está asegurada, porque en el cielo no hay duda, no hay incertidumbre, solo hay un plan ejecutándose con precisión divina, y cada batalla, cada resistencia, cada enfrentamiento entre ángeles y principados es simplemente parte del proceso, parte del camino hacia el momento en que todo enemigo será puesto bajo los pies de Cristo. Y ese día viene, tan cierto como que el príncipe de Grecia vendrá, tan inevitable como la caída de Persia, tan seguro como que el sol saldrá mañana.
Daniel lo sabe, y con ese conocimiento encuentra fuerzas para seguir viviendo, para seguir orando, para seguir creyendo, porque aunque él no verá el final de la historia, sabe que ese final está escrito, y está escrito en victoria. Hay un silencio después de que el ángel habla, un silencio denso, pesado, cargado de significado, porque las palabras que acaban de ser pronunciadas no son simples predicciones, son declaraciones de guerra, avisos de tormenta, anuncios de un conflicto que sacudirá el mundo hasta sus cimientos. El príncipe de Grecia vendrá. Daniel permanece arrodillado, procesando lo que acaba de escuchar. Y mientras su mente intenta comprender la magnitud de lo que se avecina, comienza a ver. No con los ojos físicos, con algo más profundo, con la visión que Dios le ha dado, con el entendimiento que solo viene cuando el Espíritu revela lo que está oculto. Y lo que ve lo aterra. Ve a un hombre joven, fuerte, brillante, con ojos que arden de ambición y un corazón que late al ritmo de la guerra. Lo ve cabalgando a través de continentes, arrasando ejércitos, conquistando ciudades, sometiendo naciones. Lo ve moverse con una velocidad imposible, como un relámpago que cruza el cielo antes de que puedas parpadear. Alejandro, aunque Daniel no conoce su nombre todavía, aunque faltan más de 200 años para que nazca, lo ve y ve lo que vendrá con él. No solo la conquista militar, sino algo mucho más profundo, mucho más peligroso, mucho más duradero. Ve una cultura extendiéndose, una filosofía infectando, un modo de pensar reemplazando la verdad de Dios con la sabiduría humana. Ve templos siendo construidos a dioses falsos. Ve jóvenes judíos seducidos por el brillo de la cultura griega, abandonando la Torá por la filosofía, cambiando la adoración al Dios verdadero por la idolatría disfrazada de ilustración. Ve a su pueblo, el pueblo de Dios, dividido, unos resistiendo, aferrándose a la fe de sus padres, otros cediendo, enamorados del conocimiento griego, convencidos de que pueden mezclar ambos mundos. Y ve la tragedia que vendrá cuando esa mezcla produzca una generación que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y detrás de todo eso, ve una sombra, una presencia oscura, un poder que opera en secreto, susurrando al oído de reyes y filósofos, moldeando la cultura desde dentro, infundiendo veneno en la belleza de la civilización griega. El príncipe de Grecia no es Alejandro. Alejandro es solo el instrumento. El príncipe es la fuerza que lo impulsa, la entidad espiritual que gobierna sobre ese territorio desde las regiones celestiales, el principado que ha esperado siglos para este momento, para este imperio, para esta oportunidad de extender su influencia sobre el mundo conocido. Y cuando llegue su tiempo, no habrá quien lo detenga, militarmente, humanamente, porque está escrito en el libro de la verdad: Persia caerá, Grecia se levantará, y su príncipe espiritual tomará control. Pero aquí está lo que el príncipe de Grecia no comprende: su victoria será temporal. Su imperio durará un suspiro en la eternidad. Y lo que él cree que es conquista, Dios lo usará como preparación. Porque en el plan divino, incluso los movimientos del enemigo sirven a propósitos mayores. Daniel ve algo más. Ve el idioma griego extendiéndose por todas partes. Ve que se convierte en la lengua universal del mundo conocido. Y aunque no entiende completamente por qué, siente que esto es importante, que tiene un propósito más allá de la comunicación comercial. Lo que Daniel no puede ver todavía es que ese idioma será el vehículo para el Evangelio, que cuando el Mesías venga,
Sus palabras serán preservadas en griego para que todo el mundo pueda leerlas. Que los apóstoles escribirán en griego. Que la buena nueva se extenderá en griego por todo el imperio romano. Y que lo que el príncipe de Grecia usó para unificar el mundo bajo su influencia, Dios lo usará para unificar el mundo bajo el Evangelio. Esa es la genialidad de Dios. Esa es la belleza de su soberanía, que puede tomar las estrategias del enemigo y convertirlas en herramientas para la redención. El príncipe de Grecia cree que está conquistando, pero está siendo usado. Cree que está ganando territorio, pero está preparando el escenario para su propia derrota. Porque cada camino que construye, cada puente que establece, cada ruta comercial que abre, será eventualmente usada por misioneros del Evangelio para llevar la luz a lugares que nunca la habían visto. Pero eso no significa que el príncipe de Grecia sea inofensivo. No significa que su llegada sea benigna, porque aunque Dios usará su imperio para sus propósitos, el sufrimiento que traerá será real. Las almas que se perderán bajo su influencia serán reales. La idolatría que promoverá será devastadora. Y Daniel lo ve todo. Ve la persecución que vendrá. Ve a un hombre llamado Antíoco Epífanes, que profanará el templo, que prohibirá la Torá, que obligará a los judíos a comer cerdo y a adorar a Zeus. Ve la resistencia de los macabeos. Ve la sangre derramada por aquellos que se negarán a ceder. Y ve algo peor. Ve que muchos cederán, que muchos judíos, seducidos por la cultura griega, abandonarán su fe, que sacerdotes corruptos venderán el sumo sacerdocio al mejor postor, que templos dedicados a ídolos se construirán en Jerusalén, y que el pueblo de Dios se dividirá entre los que resisten y los que se comprometen. Ese será el verdadero legado del príncipe de Grecia. No la conquista militar, sino la conquista cultural, la seducción sutil que hace que las personas abandonen la verdad sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Porque el príncipe de Grecia es inteligente, no viene con espadas solamente, viene con ideas, con filosofía, con arte, con belleza, con la promesa de iluminación y sabiduría. Y muchos morderán el anzuelo, creyendo que pueden tomar lo mejor de ambos mundos sin perder su identidad. Pero se equivocarán, porque no puedes servir a dos señores. No puedes mezclar la verdad de Dios con la sabiduría del mundo y esperar que permanezca pura. No puedes adorar al Dios verdadero mientras te inclinas ante los ídolos de la cultura. Y cuando intentas hacerlo, terminas perdiendo ambos. Terminas sin Dios y sin identidad. Esa es la estrategia del príncipe de Grecia, y funcionará con miles, con decenas de miles, con generaciones enteras que olvidarán quiénes son porque se enamoraron de lo que el mundo les ofreció. Pero no funcionará con todos. Habrá un remanente. Siempre hay un remanente. Aquellos que se negarán a ceder, que preferirán morir antes que abandonar su fe, que mantendrán encendida la llama de la verdad, incluso cuando la oscuridad parezca aplastarlos. Y ese remanente será la esperanza de Israel. Será la semilla de la que brotará el Mesías. Será la prueba de que el príncipe de Grecia, por poderoso que sea, no puede destruir lo que Dios ha establecido. Daniel ve todo esto en la visión, y el peso de ese conocimiento lo aplasta, porque ama a su pueblo, y ver su futuro sufrimiento, ver su división, ver su caída en la idolatría, es como un cuchillo atravesando su corazón. Pero también ve la victoria final. Ve que después de Grecia vendrá Roma, y después de Roma vendrá el Mesías, y cuando el Mesías venga, todo cambiará.
Los principados serán derrotados, las potestades serán despojadas, y el reino de Dios se establecerá de una manera que ningún imperio humano podrá destruir. El ángel observa a Daniel mientras procesa todo esto, y en su rostro celestial hay compasión, porque entiende el dolor de ver el futuro, entiende la carga de conocer lo que vendrá, y por eso, antes de partir, le da a Daniel una última palabra de aliento. No temas, Daniel, porque tu pueblo será librado, todo aquel que se halle escrito en el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que resistirán, aquellos que permanecerán fieles, incluso cuando el mundo entero se vuelva contra ellos. Y Daniel sabe que su nombre está en ese libro, sabe que ha vivido su vida en fidelidad, que ha resistido la seducción de Babilonia, que ha mantenido su fe a pesar de las amenazas, que ha orado incluso cuando estaba prohibido, que ha permanecido firme cuando otros cedieron. Y esa es la victoria que ningún príncipe puede arrebatar, la victoria de pertenecer a Dios, la victoria de estar escrito en su libro, la victoria de saber que, pase lo que pase en este mundo temporal, tu destino eterno está seguro. El príncipe de Grecia vendrá. Eso es inevitable. Conquistará el mundo, extenderá su influencia, seducirá a millones, pero no podrá borrar un solo nombre del libro de la vida. No podrá arrebatar un alma de la mano de Dios. No podrá detener el plan de redención. Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando los imperios hayan caído y los principados hayan sido juzgados, solo quedará una verdad: Dios gana. Daniel lo sabe ahora, lo ve con claridad. Y aunque el camino será difícil, aunque el sufrimiento será real, aunque muchos caerán, el final está asegurado. El príncipe de Grecia viene, pero después de él viene el rey.